Estamos junto a Sebastián Muñoz de Defensa de Deudores. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, ¿tú? Y vamos a hablar de finanzas familiares. Y lo tenemos ahí en el título, Presupuesto Familiar al Límite. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la radiografía que podemos hacer ahora de lo que son las finanzas en la familia? Bueno, lo que hemos visto, Monse, Eduardo, mucho gusto, que este mes y los últimos 2 meses la inflación no ha cedido y en consecuencia entonces se han aumentado los gastos básicos de las familias, fundamentalmente lo que tiene que ver con alimentación, transporte, impulsado fuertemente por el alza en las bencinas. Pero también hay una noticia que va a menguar y que va a ayudar un poco al presupuesto familiar. El IPC de junio se estima que va a estar en un menos 0,4. Entonces eso va a ser un alivio fuerte, Monse y Eduardo, en todo lo que son los dividendos, los arriendos que estén en unidades de fomento, las universidades, los colegios que paguen, que están en unidades de fomento. Así que va a ser un alivio ahora, esperemos, en el próximo mes. Sin embargo, hay 4 millones de chilenos en morosidad. La deuda ha crecido, pero bueno, esperemos que la situación económica esté mejorando. Lamentablemente, las cifras de desempleo no nos han acompañado en ese sentido. Bueno, este fin de semana es el Día del Padre y los padres estamos también muchas veces con límite financiero, como se dice. Estamos ahí tratando de ver qué recomendación se puede dar también para que ante esta presión respecto a las deudas podamos tomar algunas alternativas que nos ayuden a enfrentar ese desafío. Bueno, hoy día recién de hecho nos comentaban acá antes de entrar al estudio que un padre desempleado por más de 3 meses, lamentablemente el desempleo es una de las causales que lleva al sobreendeudamiento. Entonces lo primero, realizar un presupuesto familiar que sea lo más real posible, contingente, que sinceremos esta situación en el núcleo familiar a efectos de poder entonces los gastos básicos mantenerlos en el límite, tratar de evitar el sobreendeudamiento con las tarjetas de crédito para pagar gastos básicos. Así también es importante priorizar gastos que son ineludibles, como por ejemplo el hipotecario, porque si lo dejamos de pagar se acelera la deuda, puede salir a remate el inmueble. Priorizar los gastos esenciales para el funcionamiento familiar y tratar entonces de aquellos gastos superfluos, como puede ser por ejemplo cambiar electrodomésticos, tratar de postergarlos. Tenemos una gráfica ahí en pantalla, Sebastián, respecto a cuáles son las principales razones por estos padres al límite financiero. Si podríamos entrar en detalle de esa encuesta. No sé si la pueden proyectar acá desde el Switch, pero por mientras está en pantalla, donde, por ejemplo, 96% no tiene vivienda propia, padres al límite financiero. Ahí lo puedes leer desde aquí, ¿no es cierto? Sí. Ya, Aquí está, perfecto. Ahí está. Sí. Lo que pasa es que realizamos un estudio junto a Anholzer en defensadeudores.cl y pudimos darnos cuenta de que los padres que se han sometido a la liquidación voluntaria, el proceso de quiebra personal porque han llegado a un estrés financiero que no ha tenido otra solución que empezar de nuevo a través de las herramientas que señala la ley. En este estudio nos dimos cuenta que las personas y los hombres, los padres que se sometieron a la liquidación voluntaria, el 96% no tenía vivienda propia. El 63% tiene entre 30 y 44 años, el 76% pertenece a la clase media. Esto quiere decir que son personas que están en los segmentos socioeconómicos C2, D3, D4 y que el 65% vive en la región metropolitana, Valparaíso y Biobío. Que Monse, eso dice también en relación con el aumento del desempleo en estas 3 regiones. Pero qué importante lo que dice el grupo etario donde está pasando lo peor económicamente, que uno podría pensar que justamente cuando los niños están en el colegio, cuando estás empezando a pagar una casa que entre los 30 y los 44 años. Es decir, una radiografía súper clara de que el grupo está más hoy día apretado y presionado. Claro, efectivamente son aquellos que están empezando una vida familiar, que están teniendo sus primeros hijos, que tienen a lo mejor su hijo ya en edad escolar y eso sin lugar a dudas que presiona también el presupuesto familiar. Y este dato también es súper importante. 3 de cada 4 personas que se han sometido a este proceso de renegociación, que es el universo con el cual se hace este estudio, pertenece a clase media, porque las clases más, no es fea la palabra clase baja, pero los otros grupos socioeconómicos tienen algunas ayudas estatales, tienen otra forma, pero la clase media que venía viviendo alguna suerte de bonanza, de pronto se encuentra, bueno, estos son muy susceptibles, una clase media súper susceptible y caen en este proceso de morosidad. 3 de 4 de clase media están ahí. Sí, como tú bien señalas, Eduardo, efectivamente el sector más vulnerable de la población tiene subsidios y ayudas estatales más fuertes que la clase media, que siempre lamentablemente tiene que valérselas por sí solo. Ya no tiene ahí subsidios, apoyos estatales para, por ejemplo, el pago de arriendo, dividendo, etcétera, sino más bien dependen de sus propios ingresos. El desempleo pega fuertemente a este sector etario y sobre todo también el desempleo femenino, que superó los 2 dígitos y que se encuentra arriba del 10%. Entonces hay ciertas circunstancias económicas que lamentablemente están impulsando a una situación desmejorada en la morosidad, una situación desmejorada en el bolsillo familiar y en el presupuesto, que esperamos que empiece a aliviarse en los próximos meses. Yo creo que es importante lo que tú señalas, que toda esta situación no solo es por la inflación,
inflación, es porque también se han ido elevando las cifras de cesantía o no ha logrado de alguna manera revertirse. En el caso de los hombres el 8%, en el caso de las mujeres 10,8%. Entonces, inflación más una cesantía que no logra ceder, explica un poco esta situación. Sí, una inflación. Son tres factores fundamentales, como tú bien explicas, Monse: inflación, alto desempleo y baja actividad económica. El IMASEC también no nos ha acompañado estos meses y eso también impacta fuertemente en el dinamismo de la economía. En consecuencia, con esos tres factores y una inflación que aún no termina de menguar, es duro para las familias, para el presupuesto familiar. Fundamentalmente, vuelvo a insistir, dividendos, pagos de arriendos, colegiaturas, planes de salud, todo lo que se encuentre indexado en unidades de fomento les golpea fuertemente. Pero bueno, también, para no traer solamente malas noticias, las salidas a esta sobreendeudamiento es la renegociación administrativa, es la liquidación voluntaria a través de los procedimientos que regula la ley 20.720, a efecto de buscar menor tasa de interés, un mayor plazo para pagar y 3 meses de gracia, fundamentalmente. Pero hay un dato que no menor, aunque lamentable, ¿no? Porque una cosa la cesantía, pero ¿qué pasa con aquellas personas que incluso estando con una fuente de trabajo estable, el sueldo no les alcanza para cubrir sus datos, cubrir sus gastos? En Chile tenemos un problema con lo que ganamos versus la calidad de vida, entonces, o el costo de la vida. Entonces, ahí hay una tensión bien potente también, que va más allá de aquellos que no están en el mercado laboral activo. Sí, claro, efectivamente. O sea, las personas que se encuentran sobreendeudadas, fundamentalmente aquellas que están sin empleo, pero también, como tú bien señalas, Eduardo, son personas que, estando trabajando en un empleo formal, muchas veces no llegan a poder cubrir todas las necesidades del hogar. Por eso que es importante, primero, educación financiera, presupuesto familiar, también adecuar nuestras necesidades a lo que estamos obteniendo como ingresos, y luego de eso, ya, si es imposible, buscar alternativas a través de la ley de insolvencia, que nos permita, por ejemplo, renegociar deudas que ya hemos pactado para conseguir mejores condiciones de pago, o cuando ya la situación se ha tornado insostenible, pedir la liquidación voluntaria. Y en esta renegociación, entonces, de la deuda o liquidación voluntaria, ¿en qué caso cada una es más adecuada? Bueno, cuando las personas tienen bienes, como por ejemplo están pagando un hipotecario, tienen una casa, tienen un auto, etcétera, ahí recomendamos siempre, si quieren mantener esos bienes, obviamente, la renegociación administrativa, porque en la renegociación voy a mantener los bienes y voy a conseguir mejores condiciones de pago. Para la renegociación es importante mantenerse con un empleo, con un trabajo estable, con ingresos, porque hay que demostrar también a los acreedores que vamos a ofrecer una propuesta de pago que va a ser seria y sostenible en el tiempo. En el caso de la liquidación voluntaria, fundamentalmente cuando las personas están sin empleo, cuando no tienen ingresos, cuando sus deudas son mucho mayores a los activos, cuando por ejemplo las deudas superan con creces la casa, o a lo mejor no tienen casa, no tienen vehículo, ahí conviene mucho más la liquidación voluntaria. Así que hay que hacer ese análisis, Monse, de que dependiendo de los activos, de los ingresos, si nos corresponde o nos conviene ingresar a la renegociación o a la liquidación voluntaria. Sebastián Muñoz es abogado socio del jefe del área de insolvencia de defensa de deudores.cl, con estos buenos antecedentes y buenos datos, ¿no? Para ustedes que están viviendo a lo mejor una situación parecida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.